Bienvenidos al mensaje dominical de la Iglesia Cristiana Betel. Dios me les bendiga y me los guarde. Que Dios en su infinita gracia, en su bondad, en su misericordia, los colme de la completa paz que sobrepasa todo entendimiento. Aparta un tiempo para aprender de la palabra de Dios, para ser edificado, ser exhortado, ser disciplinado por la palabra de Dios. Apártalo de manera intencional. Busca una Biblia para que vayamos texto a texto estudiando las Escrituras. Disponga su corazón para ser edificado, porque llegó el tiempo en que necesitamos una orientación clara de parte de Dios Todopoderoso, que Él direccione nuestra vida para cosas buenas y de bendición. Si conoces a alguien que necesita un direccionamiento, necesita ser sanado por la palabra de Dios, comparte el link para que también se conecte. Algún familiar que tú consideras que necesita la palabra de Dios, comparte el link de esta predicación, de esta iglesia. O si hay algún ministro que tú sabes que es de edificación, que es bíblico, que lleva un mensaje exponencial de la Escritura, también puedes compartir ese link. Vamos a leer nuestra Biblia en el Salmo 94, verso 17. Hoy quiero hablarles de Dios como ayudador, como refugio en estos momentos que estamos viviendo. Vamos a orar para que el Espíritu Santo de Dios nos permita entender la Escritura. Padre bueno, en el nombre de Jesucristo te suplicamos que abras nuestro intelecto. Señor, que no sea palabra de hombres ni inspiración de inteligencia humana, sino que sea tu palabra como agua sobre sequedales. Susténtanos, Señor, con lo mejor de los collados eternos, como el rocío de Hermón, Padre, que tu palabra llegue y apague el fuego de nuestro corazón y nos lleve a la completa paz que sobrepasa todo entendimiento. Padre, permite que mientras tu palabra sea predicada, ella sea, Señor, ese instrumento para edificación, mi Dios. Pero también que si alguno está enfermo, Padre, reciba sanidad, Señor, porque tu palabra es como satura, como remedio, Señor, para nuestro cuerpo, pero también para nuestra alma y para nuestro espíritu. Señor, que todo temor, que toda angustia sea subyugado bajo el poder del conocimiento de tu palabra, mi Dios. Señor, aún, Señor, que las atmósferas de tinieblas sean sacudidas, ahuyentadas por la luz del conocimiento, de la iluminación de tu palabra, mi Dios. Que toda carnalidad, todo pensamiento, Padre, que nos aleje de la bendición, de la comunión con Dios, Padre, sea sacudido por el conocimiento de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús y bajo el poder glorioso de tu Santo Espíritu, Señor, muchísimas gracias. Le invito a que leamos allí en el Salmo 94, verso 17. Lo vamos a hacer. Salmo 94, verso 17 dice: si no me ayudara Dios, pronto moraría mi alma en el silencio. Cuando yo decía, mi pie resbala, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. David aquí expresa que necesita de la ayuda de Dios. Necesita ser alcanzado por la misericordia de Dios. David, el rey David, el guerrero en batallas, aquel que había ganado muchas luchas, muchas batallas, muchas conquistas,
reconocía que necesitaba de Dios. Si no me ayudara Jehová, pronto moraría mi alma en el silencio, estaría muerto. Nosotros necesitamos de Dios. Necesitamos ser alcanzados de la misericordia de Dios. Este pastor, este padre de familia, esta persona, yo necesito de Dios. Si hay algo que necesitas hoy es de Dios. Reconoce en tu corazón que necesitas de Dios. Si no has entendido el mensaje del Evangelio, tú necesitas de Dios. La Biblia dice que todo hombre es pecador, pero que si alguno es temeroso de Dios, a ese Dios oye. Todos los hombres se pervirtieron y se apartaron de Dios, y por cuanto nos hemos apartado de Dios, todos estábamos bajo condenación. Por eso necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados para que venga sobre nosotros tiempo de refrigerios. Y Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en Jesucristo, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Tú necesitas acercarte a Dios a través del arrepentimiento de tus pecados y acercarte convirtiéndote de tus malos caminos a la manera en que Dios quiere que tú vivas, para que vengan mejores tiempos. Y aunque estemos asentados en tinieblas y en sombra de muerte, luz, la luz del Evangelio, la luz del amor de Dios nos va a resplandecer. Si estás apartado de la iglesia, devuélvete del camino y entra en la comunión con la casa de Dios, con el Evangelio de la salvación. Si no has entregado tu vida a Cristo, no pierdas más tiempo, porque los días se están acortando y los días son malos. Vuélvete del camino, arrepiéntete de tus maldades y acepta a Cristo como el Salvador de tu alma. Eso es lo que necesitas para tener la paz de Dios. David estaba necesitado de Dios. Hoy tú no necesitas un mejor trabajo. Hoy tú no necesitas ni siquiera la sanidad de tu cuerpo. Hoy tú no necesitas ser guardado de lo que está viviendo la humanidad. Tú necesitas del Dios de la bendición, del Dios de amor y de misericordia. Esa es tu verdadera necesidad. Tu verdadera necesidad va más allá de un plato de comida, va más allá de un mejor empleo, va más allá de unas mejores finanzas. Tú necesitas de Dios. Y con Dios, que es el Dios de la bendición, vendrá la completa paz que sobrepasa todo entendimiento, y de la paz vendrá todo tu bien. No persigas la bendición, persigue al Dios que bendice. Yo quiero llevarlos al Evangelio de Marcos, capítulo 1, verso 40. El Evangelio de Marcos fue el primer evangelio que se escribió cronológicamente, y aquí nos habla como de Cristo. Mira lo que dice el Evangelio de Marcos, capítulo 1, verso 40, dice: y vino a él un leproso rogando e hincando la rodilla, le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le dijo: si quiero, sé limpio. Este es uno de los primeros milagros que suceden en el ministerio de Cristo. Este milagro es posterior a cuando Cristo baja del monte donde dio el discurso del monte, donde enunció los principios del reino. Este hombre se hinca, se humilla y le dice: Señor, si tú quieres, ¿en quién está el poder para solucionar las dificultades que estás pasando? En el Señor. No es porque yo ore mucho, no es porque yo sirva mucho, no es porque yo sea muy bueno.
es si el Señor quiere, nos saca de estas circunstancias. No vamos a estar a salvo de una pandemia, de depresión económica, si nosotros nos preparamos para ello, si aparece una vacuna. Es si el Señor quiere. Cuando nosotros identificamos en quién está el poder, quién tiene las posibilidades, quién es el que tiene el brazo fuerte, podemos acudir a la fuente de la bendición. No somos fuertes en nosotros mismos. No tenemos la capacidad de restaurar nuestro hogar. No tenemos la capacidad de ser sanados. No tenemos la capacidad de inmunidad ante las circunstancias de la vida. No tenemos en nosotros esa capacidad. Pero si el Señor quiere, repito eso, si el Señor quiere, podemos ser salvos del día malo. Nuestra familia puede estar bajo la cobertura de protección de Dios. Nuestra vida puede ser guardada de contaminación. Aún cayendo en contagio, Dios nos puede levantar, nos puede sanar, nos puede dar vida. Porque es si Él quiere. En nosotros no hay capacidad, solamente la que Dios coloca. Por eso acerquémonos confiadamente ante Dios, ante el trono majestuoso de su gracia, para alcanzar misericordia para el oportuno socorro. Estoy comenzando el mensaje por el final. ¿Cuál es el final de este mensaje? Este hombre se postró ante Dios, se arrodilló ante Dios. ¿Qué necesitas para ser salvo de estas circunstancias que está pasando la humanidad? ¿Qué necesita tu economía? ¿Qué necesitan tus hijos, tu esposa, tu hogar, tu vida misma? ¿Qué necesitas? Deja de dar vueltas. Si Dios quiere, vas a estar a salvo. Humillarte a Dios. Este hombre se postró sus rodillas ante Dios. Salomón, después de dar muchas vueltas en la vida, reconoció esto. El todo del hombre es apártese del mal y humíllese a Dios. Humíllese a Dios. El todo que tú necesitas hoy es humillarte a Dios. Humíllate ante aquel que sí te puede ayudar. Acércate confiadamente ante Dios. Deja los distractores y ve a la fuente de la vida que sí te puede ayudar, a Dios mismo. Dios será tu sanador. Dios será el que suple. Dios será tu perdonador de tus rebeliones, de tus pecados, y traerá sobre ti tiempos de refrigerios. Acerquémonos confiadamente ante el trono majestuoso de la gracia. Este hombre se humilló. Hay un texto que a mí me impacta, que es Romanos 8:31. Quiero compartirles ese texto. El apóstol Pablo, en Romanos 8:31, mire lo que dice. Romanos 8:31, el apóstol Pablo dice de la siguiente manera. Dice así. ¿Qué pues diremos esto? ¿Qué pues diremos esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién me acusará? Dice en el 33. En el 34 dice, ¿quién me condenará? Y en el 35 dice, ¿quién me podrá separar del amor de Cristo? Ni tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Mire, hermanos, si hay algo que tenía claro el apóstol Pablo, es que si Dios estaba con él, nada lo podía afectar. No depende del brazo humano, no depende de tus capacidades, no depende de tu ministerio, depende de aquel que nos puede ayudar. Si tú quieres, Señor, puedes limpiar, me dijo el leproso. Si Dios quiere, nos puede guardar. Renuncia a esa capacidad humana de creer que lo puedes todo. El mundo está cambiando.
El humanismo nos llevó a creer que nosotros éramos capaces en nosotros mismos. La era antibiótica nos llevó a creer que las enfermedades estaban bajo control. La economía de mercado nos llevó a creer que el que más estudiaba más podía lograr, que el que más trabajaba más tenía. Los paradigmas cambiaron y comenzó el tiempo en que el justo por la fe vivirá. Nosotros necesitamos depender 100% de la ayuda de Dios. 100% de la ayuda de Dios. Necesitamos que Dios nos ayude, porque si Él está con nosotros, nada nos podrá separar del amor de Dios. Nada nos podrá acusar, nada se podrá levantar. Y aunque se levantare, aunque nuestra vida sea afectada, aunque oscureciere nuestro día, será como la mañana, dice el libro de Job. Tú necesitas acercarte a Dios. Arrepiéntete de tus pecados y acepta a Cristo como Señor y Salvador. Esto no es una cuestión de decisión o de hacer una oración de fe. Esto es una cuestión de conversión de nuestros caminos y colocar nuestra mirada en aquel que sí nos puede ayudar. En dejar de hacer las cosas a nuestra manera y comenzar a hacerlas a la manera de Dios. Yo quiero ya entrar al mensaje, voy a llevarlos a Segunda de Reyes 5:11. Segunda de Reyes 5:11 dice de esta manera. Hablando de Naamán, ya le digo quién es Naamán, dice así. Y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía, para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová, su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Naamán era un príncipe del ejército de Asiria, un comandante, un general del ejército de Asiria, que aunque era valiente, que aunque podía todo en el mundo material, porque era un general que tenía mucha gente bajo su mando, que la Biblia implica que era poderoso, que tenía gente que le servía, que tenía dinero, que tenía fortaleza, tenía algo que no podía alcanzar, que era la sanidad para su lepra. Y estando en esa circunstancia de que necesitaba la sanidad, de una u otra manera le llegó la noticia de que en Israel había un varón de Dios que tenía la capacidad de parte de Dios de sanarlo. Y él va con toda su imponencia y llega ante el varón de Dios, y el varón de Dios, que era la manera en que el Espíritu Santo obraba para aquel entonces, no sale, sino le dice, ve y báñate en un río, en el río Jordán 7 veces. Y será sano. Y este hombre en su prepotencia y arrogancia dice, yo pensé que él iba a salir y me iba a tocar y yo iba a ser sano. Y se devuelve y comienza el camino de partida nuevamente a la casa. ¿Por qué? Porque la sanidad no estaba a la manera en que él creía que se debía de hacer. Porque lo tenía todo, pero no podía ser salvo de la enfermedad. Hoy no importa cuánto dinero tengas, si te expones al virus contagiante, a la pandemia, al COVID, puedes ser contagiado. No importa siquiera si sale una vacuna y el virus muta, la vacuna no va a servir. Porque el humanismo nos llenó la mente de que todo lo podíamos hacer con nuestro propio esfuerzo. El humanismo nos llenó la mente que si le dábamos estudio a nuestros hijos, ellos iban a estar en una carpa segura. El humanismo nos llevó a que creyéramos en los métodos. Por eso vivimos mucho tiempo siendo hijos de Dios, buscando quien tuviera un don para yo poder, que lograra para yo poder prosperar. El humanismo que se coló dentro de la costumbre cristiana, dentro del ámbito de la iglesia, nos llevó a creer
Que si yo ofrendaba mucho, que si yo pactaba, que si yo oraba mucho, Dios me iba a sanar, pero colocando la mirada en la obra humana, en la parte del hombre, lo que yo debería hacer por Dios. El humanismo me llevó a creer que estaba el médico, que estaba la autoridad, pero este hombre tenía todo, pero no tenía la capacidad de sanarse a sí mismo y no podía en sus capacidades desatar la sanidad en Dios. Nosotros en nuestras capacidades somos débiles y vulnerables. Y lo digo porque el apóstol Pablo dice que Dios se manifiesta en mi debilidad. Y la Biblia dice que el débil diga fuerte soy en Cristo. Diga el débil fuerte soy, porque de verdad esto que ha llegado a la humanidad nos ha mostrado lo débiles que somos como hombres. Es más, si hoy te levantaste por la misericordia de Dios, si tienes un plato de comidas por la misericordia de Dios, el humanismo, la forma de pensar el hombre antecedió a la gracia de Dios la obra humana. No. La obra humana es posterior a la obra de Dios. Si hoy tienes una familia, si hoy tienes un trabajo, si hoy estás en pie, es por la gracia de Dios. Su gracia va adelante. Y nosotros podemos vivir en esa gracia. Por eso tenemos, por eso logramos, por eso alcanzamos, por eso estamos seguros, por eso no hemos sido contagiados. Para contagiarte de un virus no necesitas nada, sino que el virus se transmita en el espacio, que llegue alguien con un domicilio, que llegue alguien con el virus en la ropa. Si hoy no has sido tocado por una enfermedad, es por la gracia de Dios. Reconoce que Él te hizo a ti, que Él te sustenta a ti. Reconoce que es por Dios, es para Dios, es de Dios la gracia, es de Dios lo que tenemos. Naamán pensó que el hombre de Dios lo iba a hacer a su manera. Hoy día necesitamos de la misericordia de Dios. Necesitamos un cambio de mente. La iglesia no extiende la obra de Dios, la iglesia es la obra de Dios extendida en el mundo. La sanidad no depende de los ministerios. Los ministerios de sanidad dependen de la gracia de Dios hacia la humanidad. La prosperidad no viene a ayudarle a la obra de Dios. No. La prosperidad es una gracia que Dios trae a las iglesias, a las familias, a las personas. Es de Él, es por Él. Tenemos que cambiar el enfoque, que su misericordia vaya adelante, que su misericordia cubra mi casa, que su misericordia cubra a mis hijos, y con su misericordia vamos nosotros en esa nube, en esa chequina de misericordia. Tu familia necesita que esa misericordia le inunde. No necesita de obra humana, de método humano. Necesita que la misericordia de Dios se extienda. Tú vas a ser sanado, restaurado en la misericordia, en la gracia de Dios, porque Él es el todo en todo. Humíllese debajo de la poderosa mano de Dios para que Él nos guarde, nos exalte, nos ayude. Necesitamos un ayudador. Tu familia necesita un ayudador. La humanidad necesita un ayudador. Y ese ayudador, el único que nos puede ayudar en el día malo, es Dios. Naamán dijo, yo pensé que lo iba a hacer a nuestra manera. No, nuestros métodos fallaron. Esta pandemia vino a mostrarnos lo vulnerable que somos ante las inclemencias de este mundo, ante los microorganismos. No es a nuestra manera. Somos débiles, somos hombres débiles en las manos de un Dios fuerte. Nos están colocando en el lugar que nos corresponde. Somos el objeto del amor, la gracia y la misericordia de Dios. Tus hijos no necesitan más estudio, necesitan de Dios. Y con Dios vendrá su estudio, vendrá su estabilidad. Tu esposa necesita de Dios, tu esposo necesita de Dios, tu empresa necesita de Dios. De pronto somos como esos Naamanes que creemos que lo hemos logrado todo, que somos estables por nuestras capacidades. Y no, sin Cristo nada podemos hacer.
Devolvámonos del camino de la suficiencia del humanismo. El humanismo falló. Hoy, 2020, entendimos que no somos todopoderosos, que no tenemos el control de la naturaleza, que no tenemos el control de la humanidad. No, esto nos enseñó nuestra necesidad de depender de Dios. Y Naamán se fue. Y alguien de su grupo le dice, pero ¿por qué no haces como lo hizo el varón de Dios? Y le fue iluminado el entendimiento, dijo, pues lo voy a hacer. De pronto, y lo digo con respeto, lo que voy a decir. De pronto yo puedo ser ese del grupo de Naamán que te estoy diciendo, ¿y por qué no lo haces a la manera de Dios? ¿Por qué mejor no te humillas al Señor? ¿Por qué en lugar de esperar una vacuna, no esperas en Dios? No quiero decir que la vacuna sea mala, sino que es mejor una vacuna en las manos de Dios. Un medicamento en las manos de Dios, un consejo médico, pero en las manos de Dios. Vuélvete del camino del humanismo, sacude tus hábitos de fe y diga, Señor, yo necesito de ti. Mi familia necesita de ti. Ilumina desde el camino donde apacientas tu rebaño, donde tienen paz los que buscan de ti. Reconoce que tú necesitas de Dios. Arrepiéntete del camino de la autosuficiencia y diga, Señor, esta pandemia me ha enseñado tan vulnerable como somos y que sí necesitamos de ti. El primero de todo, yo como pastor, como hijo, como esposo, necesito más de Dios. Y todos los días necesito más de Dios. Si bien soy el mensajero de la palabra para este momento, también me uno a que necesito más y más y más y más de Dios. Quiero ir un poquito más adelante y quiero llevarlos a Segunda de Reyes 19:10. Permítame hablar de otro personaje aquí de la Biblia, 19:10. El rey Ezequías. El rey Ezequías fue un hombre que la Biblia dice en el verso 18 al final, dice que buscó a Dios desde su juventud. Y llega un momento muy difícil y mire este mensaje de muerte, estos mensajeros lo que le dicen al rey Ezequías. Estoy leyendo Segunda de Reyes, capítulo 19, verso 10. Si tienen la Biblia, vea la Biblia allí. Y así le digas a Ezequías, rey de Judá, no te engañe tu Dios, en quien tú confías, para decir, Jerusalén no será entregada en manos del rey de Asiria. He aquí que tú has oído lo que ha hecho a los reyes de Asiria a todas las tierras, destruyéndolas, ¿y tú escaparás? ¿Acaso libraron sus dioses a las naciones que mis padres destruyeron, como Gozán, Harán, Reset y los hijos de Edén que estaban en Telasar? ¿Dónde están sus reyes? Voy al 14, pero antes de eso quiero decirte que llegó un mensaje de tinieblas, un mensaje de desgracia a Ezequías. ¿Y sabe qué decía ese mensaje? Lo débil que era el reinado de Ezequías ante el gran desafío del reinado de los asirios. Le colocó de plano, le quitaron ese velo de autosuficiencia que dijeron, solo es cuestión de tiempo. Y yo creo que muchas veces nos sentimos así cuando vemos la impotencia de estar encerrados en casa, de ser vulnerables ante todo lo que está pasando.
Y mire lo que hace Ezequías, y esto lo quiero grabar en tu corazón. Y cuando digo lo quiero grabar es que le estoy pidiendo al Espíritu Santo que te enseñe este método de dependencia de Dios. No porque lo diga el pastor Carlos, porque en sí no depende de mí, depende de lo que Dios quiere trasladarte a ti, para que puedas obrar con la sabiduría que se requiere en este momento. El 14 dice, y tomó Ezequías las cartas, los mensajes, de mano de los embajadores, y después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová, y las extendió Ezequías delante de Jehová. ¿Qué hizo? Tomó los mensajes de muerte y los llevó a Dios. Ezequías podía preparar el ejército, hacer alianzas con Egipto, hacer alianza con Samaria, con Jerusalén, hacer alianza con Damasco mismo, con Asiria. Cuando a Ezequías, estoy citando Segunda de Reyes, capítulo 19, verso 10, le llegan noticias de que el rey de Asiria venía contra él. Él podía tomar cualquier camino, podía alistar su ejército, hacer alianzas con el mundo. Pero mire lo que hace Ezequías. Ezequías dice, tomó las cartas, voy al verso 14, capítulo 19 de Segunda de Reyes, dice, y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores después de que hubo leído y subió a la casa de Jehová y las extendió Ezequías delante de Jehová. Llevó su gran necesidad al altar de oración. Cualquier camino puede haber en este momento y tú puedes tomarlo todo, cualquiera, pero sé que el punto de llegada va a ser la dependencia de Dios. En lugar de andar por muchos desiertos, comencemos por llevar las cosas a Dios. Tu estado de ánimo necesita ser sometido a Dios. La depresión, la angustia, el desespero, la impotencia que estás sintiendo necesita ser llevada a Dios. Reconoce que necesitas de Dios. Y déjeme tomarme un tiempo para leer el mensaje, la oración de Ezequías a Dios. Mire lo que dice a partir del verso 15 de Segunda de Reyes, capítulo 19, cómo le oró Ezequías a Dios. Y oró Ezequías delante de Jehová, diciendo, Jehová Dios de Israel, que moras entre querubines, solo tú eres Dios. De todos los reinos de la tierra, tú hiciste el cielo y la tierra. ¿Sabe por dónde comenzó la oración Ezequías? Por reconocer quién es Dios. No hay más caminos sino tú, Dios. Y Dios estaba hablando del Dios altísimo, el que mora entre los querubines. Estaba hablando del Todopoderoso. Y lo colocó por encima de los reinos de la tierra, de las posibilidades humanas. Esto más que ver con Dios tiene que ver con el alma humana. Nuestra alma necesita reconocer quién es Dios. Es verdad, puede venir la enfermedad, pero Dios es mayor que la enfermedad. Es verdad, mi hogar puede estar pasando una crisis, pero Dios es el Dios más grande que la crisis de mi hogar. Es verdad, puede venir circunstancias económicas terribles, pero Dios es el Dios que abre caminos en el desierto y ríos en la soledad. Esto no tiene que ver con Dios, esto tiene que ver con el alma de este Ezequías que necesitaba reconocer quién es Dios. Por eso David decía, alma mía bendice a Dios porque aún es de alabarme. Tú tienes que obligar tu alma a reconocer quién es el Dios de tu salvación. Y mira lo que sigue orando Ezequías, dice, e inclina, oh Jehová, tu oído, y abre,
abre, oh Jehová, tus ojos y mira y oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Voy más adelante. Dice, es verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido las naciones de la tierra y que echaron fuego sobre los dioses. Pero mire que cuando él se humilla, Dios comienza a obrar. Yo voy a resumir el texto. Cuando este hombre hace lo mismo que el leproso y dice, si tú quieres, puedes limpiarme. Dios le manda un mensaje a través del profeta Isaías y le dice, ve a la guerra, pero esta no es tu guerra, sino la mía, dice el Señor. Y prepararon el ejército y los caballos y todo, y el Señor destruyó al enemigo sin ellos tener que pelear. Mire, hermanos, la dependencia de Dios hace esto. Dios pelea nuestras batallas es cuando dependemos de Dios. La suficiencia humana falla siempre, siempre. Son batallas, son victorias pasajeras la suficiencia humana. Pero la dependencia de Dios siempre, siempre va a salir a flote. Quiero ir un poquito más adelante en el estudio de la palabra de Dios. Quiero llevarlos a Salmos 30:10. Mira lo que dice David aquí en Salmos 30:10. Dice David, oh Jehová, oye Jehová, y ten misericordia de mí. Oye, y sé tú mi ayudador. Mire lo que David decía. David, un hombre que había visto las bendiciones de Dios, en un momento reduce toda su vida a la dependencia de Dios. Dice, oye Jehová, y ten misericordia de mí. Sé tú mi ayudador. El rey David reconocía que necesitaba de Dios. ¿Y por qué sabía que necesitaba de Dios? Porque Dios ya lo había ayudado antes. Por ejemplo, en el Salmo 33 dice, oh Jehová, tú hiciste subir mi alma del Seol. O sea, había estado en mucha angustia y había visto cómo Dios le había dado vida cuando ya no había esperanza. Me diste vida, estoy en Salmo 33, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Miren, mis estimados hermanos, por allá en Proverbios 3:5, si alguien me puede ayudar con este texto allí en los comentarios, la Biblia dice, fíate solamente de Dios y no te apoyes en tu propia prudencia. En nosotros no hay la capacidad contra nada, contra estos contagios, contra lo que está viviendo la humanidad para sostener nuestra economía. Fíate con todas tus fuerzas en Dios y no te apoyes en tu propia prudencia. Proverbios 3:5. Y eso lo entendió David, lo entendió Salomón. En Romanos 7:18, mire lo que dice Romanos 7:18. Y a mí me impacta cómo lo decía el apóstol Pablo. Mire lo que dice. Yo sé que en mí, y esto es en mi carne, en mis posibilidades humanas, no mora el bien que quiero hacer. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Queremos hacer muchas cosas, queremos buscar a nuestra manera, queremos protegernos, queremos estar bajo cuidados, pero no podemos, en nosotros no hay tal capacidad. Devuélvete de ese camino y reconoce que necesitas de Dios, reconoce que necesitas de Dios, necesitas volverte el objeto del amor de Dios.
abandona cualquier camino de humanismo y dice, y bótate de rodillas y dice, sálvanos de este momento malo que está pasando la humanidad, porque aunque queremos ayudarnos, aunque queremos salvarnos, aunque queremos protegernos, solamente la misericordia de Dios nos puede ayudar en este momento. Yo quiero ir a Marcos 10:46. Volvemos al mismo evangelio con el que iniciamos. Marcos 10:46 dice así. Hablando de Bartimeo, Marcos 10, Evangelio de Marcos capítulo 10, verso 46. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, está hablando de Cristo, y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David. Cuando habla aquí de hijo de David, está hablando del Salvador, del Cristo, del Redentor. Ten misericordia de mí. Cuando habla de Redentor, de Salvador, es el que nos puede salvar. Tenga misericordia de mí, el que me puede salvar. Y muchos le reprendían, cállese, pero él clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y lo llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús, y respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que haga por ti? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Mire que aquí no habla de un ciego de nacimiento que nunca ha visto, fue alguien que tuvo la vista y por alguna circunstancia X cayó en esta circunstancia. Espiritualmente es alguien que se desenfocó del plan maravilloso de Dios y está viviendo en un momento de crisis porque cambió su enfoque, cambió su visión. Este es el hombre cuando se aparta de Dios, comienza a buscar diferentes enfoques para estar seguro, pero en un momento dado va a quedar ciego, a la deriva. Una circunstancia de la vida lo va a dejar a la deriva. Y más adelante dice que, Señor, quiero que recobre la vista, pero él mire que él botó su manto. En el 50 dice, arrojando su capa se levantó y vino a Jesús. ¿Qué hizo? Un momento, ese manto le ayudaba para cubrirse del sol, pero cubierto del sol, pero ciego. Le ayudaba para de pronto esconder su vergüenza, cubierto de la vergüenza, pero ciego. Porque hay mantos a los cuales nos sometemos nosotros que nos pueden cubrir por cierto tiempo, pero no pueden llenar a cabalidad nuestras necesidades. Solamente el que habita bajo el abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Todopoderoso. Hay veces que nos colocamos bajo el manto de algún ministerio y creemos que ese ministerio tiene la capacidad de sanarnos, de protegernos, de guardarnos. Y esta pandemia nos llevó a entender de que no es por el ministerio bajo la cobertura que estamos. Porque hay veces que nos metemos bajo la cobertura de Petronilo bajo la cobertura del distrital bajo la cobertura del regional bajo la cobertura de fulano de tal, y estamos bajo coberturas que son coberturas que se pudren. Tenemos que depender única y exclusivamente de Dios. La iglesia como organización fracasó, porque estamos todavía tratando de expandir el evangelio de eventos que funcionó en los años 70 y 80, que hoy ya no es vigente. Hoy necesitamos llevar a las personas, y lo digo con respeto,
a la cobertura, a la dependencia total de Dios. Que Dios tenga misericordia de mí como pastor, bajo la cobertura de Dios, y al lado mío la iglesia, todos ovejas del Señor. Botó ese manto que lo tenía engañado, porque hay veces que se conformó con su ceguedad espiritual. Estoy hablando en el nivel SOT, en el nivel SOE, de su ceguedad espiritual. Se conformó con esa ceguedad espiritual, pero bajo cobertura. Arruinado, con un hogar desválido, esfalatado, dañado, pero bajo cobertura, bajo la iglesia. No. Necesitas depender de Dios totalmente. Totalmente dependencia de Dios. El altar hoy está en tu casa y en tu corazón. No dependas del mensaje del internet. Es más, la iglesia no está reunida. Necesitamos un día reunirnos para compartir el pan, porque es que el pan y la copa no son accidentales, no se puede llevar por la virtualidad. Tiene que haber la comunión de los santos, y hacia allá vamos. Dios lo va a permitir, pero de momento lo fundamental es que hagas de tu vida un altar para el Señor. Quítate esas capas. El evangelio de formas pasó, y ahora estás tú y tu Señor. Quiero ir más adelante, y con esto quiero terminar. En el libro de los Salmos, capítulo 20, en los Salmos capítulo 20, a partir de los Salmos del capítulo 20 del libro de los Salmos, y los siguientes 15 capítulos, los siguientes 15 salmos se llaman ascenso gradual, o los salmos que hablan del ascenso de la iglesia y de la venida del Señor. Mire lo que dice Salmos capítulo 20. David, ahí dice canto gradual, Salmos 20. Dice canto gradual. Dice, a Jehová clamé estando en la angustia, y él me respondió. Y mira lo que dice, libra mi alma, oh Jehová, de todo labio mentiroso y de lengua fraudulenta. Este hombre le dice, líbrame, ayúdame. Y esto no tiene que ver con Dios, esto tiene que ver con que su alma tenía que entender que necesitaba de la ayuda de Dios. Así como él le dijo, alma mía, bendice al Señor, adora al Señor, espera en Él. Aquí está diciendo, Dios es tu librador. Porque necesitamos eso, entender de que Dios es el único que nos puede librar. Postrémonos ante aquel que nos puede librar, quitémonos los mantos de ceguera espiritual que nos han engañado en la suficiencia humana, en la suficiencia ministerial, en la suficiencia denominacional, en la suficiencia en la humanidad, y centrémonos en aquel que sí nos puede ayudar. Es Dios. Mire, en el Salmo, y con esto quiero terminar, Salmo 121, dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿Por qué aquí habla de alzar los ojos a los montes? Porque ellos en este tiempo adoraban a diferentes dioses en los diferentes montes. Y entonces él dice, alzaré los ojos a los montes. Y cuando veo dioses paganos, las alternativas humanas, las capacidades de las diferentes religiones, de los diferentes pueblos, él dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? De este. Y mire que dice a su alma, mi socorro. O sea, él reconoce, ella aquí no está disertando con el pueblo, dice, alma mía, o sea, mi socorro viene de Dios, que hizo los cielos y la tierra. Esto fue lo que entendió Naamán, esto fue lo que entendió Ezequías, el Dios que mora entre querubines, esto fue lo que entendió el leproso, si tú quieres, se postró, puedes sanarme. Esto fue lo que entendió el ciego Bartimeo para recobrar la visión de que quién es el que te puede ayudar. Soltó ese manto y dijo, yo quiero que recobre la vista, entendió que es el Dios Altísimo, dice, y David dice, de los montes, de verdad, de los que
de los brazos de los montes no vienen, de lo que hacen los pueblos no vienen. Dice, mi socorro viene de Jehová, viene del Dios Altísimo, que hizo los cielos y la tierra. No dará mi pie al resbaladero, aunque hayan rumores de muertes, aunque hayan rumores de contagios, aunque la economía se quiebre, aunque hayan amenazas de muerte, aunque hayan rumores de vandalismo, no va a dar mi pie al resbaladero, porque no se dormirá el que me guarda. Y aquí, está hablando con su alma aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda al pueblo de Dios. Dios es tu guardador, Dios es tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Él te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde hoy y para siempre. Mis estimados hermanos, necesitamos una radical dependencia de Dios. El método humano falló. Las obras humanas fallaron. Reconozcamos que hemos andado por camino de la autosuficiencia y entendamos de que hoy lo único que necesita nuestra vida es la misericordia de Dios. Te invito allí a que oremos, pero oremos en este sentido. Le digamos, Señor, no quiero seguir dependiendo de mis posibilidades. Y si he hecho de mi intelecto, de mis capacidades, un altar, un ídolo, y lo he seguido, perdóname. Hoy devuelvo a ti, que tú eres el que moras entre querubines, el Todopoderoso, el Altísimo, el que si quieres puede sanarme, el que sí puede sanarme. Yo quiero estar bajo la cobertura de tus alas. Yo quiero quitarme cualquier manto de suficiencia humana y reconocer que solamente tú puedes ayudarme, sanarme, guardarme. Oremos. Padre eterno y buen Dios, hoy nosotros, tus hijos, necesitados de tu gracia, de tu bondad y de tu misericordia, venimos ante ti, reconociendo que de pronto hemos fundado nuestras esperanzas en nosotros mismos y hoy entendemos que estas capacidades, esperanzas, brazos humanos son insuficientes y no nos pueden salvar y no nos pueden librar, Señor. Hoy levantamos las manos como necesitados de Dios Altísimo, el que mora en los querubines. Oh alma mía, reconoce tu necesidad de Dios. Reconoce que Él tiene el control absoluto y total. Señor, te suplicamos que guardes nuestra vida, que guardes nuestra alma, que tengas misericordia de esta ciudad, que tengas misericordia de Colombia. Señor, que guarde bajo tu cobertura a nuestros hijos, los que están cercanos y los que están lejanos a nuestra familia. Ayuda a nuestra economía, ayuda a nuestra salud. Por misericordia de tu nombre, mi Rey, Dios eterno, Dios todopoderoso, queremos que nuestra alma entienda que necesita depender 100% de la bondad de Dios. Padre, sé nuestro sanador, sé tú el que suple, sé tú el que salva, sé tú el que llena todo en todos en nuestras necesidades, Rey. Padre, yo te clamo por toda persona que esté pasando momento de enfermedad. Todo virus, toda influenza, toda gripa, Padre. En el nombre de Cristo sea secada porque la misericordia de Dios se extiende a cada persona hoy por la fe en el Hijo del Dios viviente, en Jesucristo, que dice que por las llagas de Cristo fuimos nosotros sanados y nosotros lo creemos. Padre, cualquier enfermedad, Padre, sánala en el nombre de Jesucristo, te lo suplicamos.
Padre, te clamamos por las personas que están pasando momentos difíciles en su economía. Señor, sé tú el que suple en el nombre de Cristo. Padre, te clamo por las familias que están disfuncionales ahora mismo. En el nombre de Cristo te suplico que traigas sanidad sobre esas casas, por el poder de tu palabra, por la iluminación de tu palabra, Señor. Y también, mi Rey, muéstrate como el Dios que abre ríos, que abre puertas, que sana, que restaura. Enseñoréate en nuestra vida, te lo suplicamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Guárdanos, Señor, como a la niña de tus ojos, en el nombre de Jesucristo y bajo el poder glorioso de tu Santo Espíritu. Mis estimados hermanos, Dios me les bendiga grande, rica y poderosamente. Que el Señor tu Dios te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y coloque en ti paz en el nombre del Señor Jesucristo. Dios me les bendiga. Muchísimas gracias por apartar un tiempo para conectarse al estudio literal de la palabra de Dios. Y les espero el miércoles en el redil para que juntos oremos, busquemos su rostro y compartamos el mensaje de la palabra de Dios, seamos edificados, direccionados, establecidos sobre el plan de Dios. Y el viernes a las 7 de la noche también, el miércoles a las 7 de la noche el redil, y el viernes a las 7 de la noche los espero en el aprisco, para que juntos oremos, llevemos nuestras mutuas peticiones a la presencia de Dios. Dios me les bendiga, bendiciones. Guardemos nuestra familia, juntemos la sabiduría y la prudencia a nuestro cuello y hagamos la parte de nuestra vida. Bendiciones, hermanos.